Bueno, sí, vamos a empezar entonces por acá. A ver, yo tenía un material acá, estaba creando un material para ponerle al piso. Control D, dale la V, voy a mover eso un poquito, voy a expandir esto, control D, movemos esto, control V, y acá y luego acá, listo, ya por lo menos tengo el pisito. Bueno, pónganle cuidado, lo que vamos a hacer el día de hoy. Hoy vamos a trabajar con colisiones. Vamos a aprender a detectar colisiones y a detectar triggers, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? La diferencia es que una colisión ocurre cuando dos objetos se chocan y un trigger ocurre cuando dos objetos se entrelazan. ¿Ok? Digamos que se entrelazan. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esto. Voy a crear aquí un GameObject vacío y a ese GameObject le vamos a colocar piso. El GameObject vacío, ¿para qué se utiliza normalmente? Se utiliza para poder agrupar un conjunto de GameObjects. ¿Okay? ¿Qué pasa que nosotros ¿A cuál? Ah, no, se puede también, sino que se recomienda que sea un GameObject vacío. Unity lo recomienda para poder agrupar. No es que no vaya a funcionar. Es recomendación. Sí, pero usted lo que me dice es coger esto y meterlo de nuevo. No, no pasa nada, lo que pasa es que quedan todos dependientes de este. ¿Sí? Entonces, aquí estamos con este señor. Bueno, vamos a empezar trabajando. Bueno, más que ya puedo decir, bueno, yo no sé cómo se hace eso. No mentiras. Listo. Tenemos este señor. ¿Cuáles son las condiciones para que pueda haber detección de colisión? Que uno de los objetos debe tener rigid body. ¿Ok? Esa es una condición fundamental. Entonces, póngale cuidado a lo siguiente. Voy a agregar mi rigid body a este señor. Acá sencillamente voy a ejecutar esto. Y acá en teoría él va a caer. ¿Colisionó? Sí. ¿Lo detectamos? No. Vamos a ver cómo se hace la detección de colisiones a través de C#. Aquí ya vamos a entrar a programar. ¿Ok? Espero que a todos les sirva el editor, el IDE de Visual Studio Code y espero que a mí también me sirva. ¿Ah? Al cubo. Al cubito por ahora. Seleccionar el objeto, agregar componente y busca rigid body. Bueno, entonces voy a crear una carpeta y a la carpeta le voy a colocar el nombre de scripts. Voy a crear un script en C#. Es importante que tengamos en cuenta lo siguiente, que cuando ustedes creen el script, no le vayan a dar enter porque él automáticamente le va a dar el nombre como new behavior. Fíjense que a mí me lo dejó resaltado en azulito esperando que le cambie el nombre. Entonces voy a colocarle un nombre muy creativo, colisión. ¿Listo? Le voy a dar doble clic y él me va a preguntar sobre quién quiero abrir el escape, si con Visual Studio Code, que no lo voy a abrir con Visual Studio Code porque no tengo configurado el netcore ni nada de ese cuento. Entonces voy a escoger
Visual Studio 2019. Bueno, se asume que el 2022 está funcionando. ¿Será que como corre riesgo? Bueno, corramos el riesgo. Claro, porque usted ya lo habían instalado. ¿Sí? Sí, porque ya usted lo tenía instalado. Lo que pasa es que como yo tengo tres IDs, entonces me dice, bueno, señor, decíase cuál. ¿El morado? Sí, mejor Visual Studio. ¿Por qué? Porque es que el code es más liviano. Pero ¿qué es lo que sucede? Hay que configurarle muchas cosas, muchos plugins para que funcione bien con Unity. Hay otro editor que es muy bueno que se llama el Rider. Y ese editor es de la empresa que hace el PageCharm. De Intel, ya creo que es que se llama. Y ese está muy optimizado para Unity, lo que pasa es que es pesadito. ¿Sí? Entonces, podemos trabajar esto y, bueno, pues si tienes configurado Visual Studio Code para que te soporte Unity, puedes hacerlo. Si no, no te va a funcionar. Nada de lo que hagas. Development Visual C# o General. Sí, chat. Voy a decirle acá, aceptar. Voy a dejar Visual Studio 2022. Seguramente me preguntará lo mismo que el compañero. Iniciar la sesión. Entonces, como tenemos cuenta con la universidad, es momento de la universidad y nos lo valida como y nos da la licencia. ¿La qué? Displacement. El displacement se utiliza para poder darle altura, o sea, es un efecto de, digamos, visual de la textura para ayudar con la profundidad. ¿Por qué parte de la ¿La qué? ¿En qué parte del material se pone el displacement? En el hate, en el que dice hate. Bueno, acá me abrió esto, voy a cerrarlo, y aquí ya me abrió la colisión. Profe, si se enseñó por default Cuando instaló Unity, no le instaló Visual Studio. Ya les digo cómo lo arreglan. Si les pasa eso, ustedes van a hacer lo siguiente. Pónganle cuidado. Entran por aquí a edición, Project Settings, por acá. Y por aquí, editor. No, espérenme que me perdí. Pero tranquilos que yo. Espérenme que aquí no es. Espérenme que creo que ahí no es. Preferencias. Es en preferencias. Bueno, que en preferencias. Por aquí tenemos External Tools. Y acá me dice. Fíjense que a mí no me lo seleccionó por defecto. Me dice el editor externo. Entonces yo le doy clic y me aparecen todas las versiones. ¿Sí? Me aparecen todas las versiones. Entonces le voy a decir, venga, seleccione la 2022 como versión por defecto. Si ustedes tienen la 2019, pues seleccionen la 2019. No hay ningún problema. Venga, sí. Pero aquí hay una opción que dice, esta la tiene que. Eso es para programar con Unity. Y si vas a trabajar con Unreal o con Epic Games, es C++. Si quieres, si vas a programar scripts con C++ en Unreal, debes instalarle C++. No. Sí, Community. Sí, la Community es la que nos soporta el correo O365.
Entonces ya acá, si yo cierro y vuelvo y le doy doble clic, ya no me va a preguntar, sino automáticamente me va a abrir. Acá le voy a decir que sí y lo permite. Bueno, vamos a conocer primero acá las partes del script. Acá vamos a tener siempre el área de importación, así como ustedes en Java vieron el import, pues aquí en C# se utiliza el using. ¿Okay? El system.collection se utiliza para tener disponible todo lo que son las colecciones de datos, las estructuras de datos como son listas, listas enlazadas, array list, todo ese tema. El collection generic incorpora también parte de listas genéricas. ¿Okay? Entonces estos dos elementos nos ayudan con todo lo que es tipado de datos referente a C#. Y este señor es el que incorpora toda la estructura de clases y variables del motor. ¿Okay? Los dos puntos que significan herencia. Aquí en C# es herencia. En Java ustedes usaban era extend. ¿Sí se acuerdan? Ah, es que se acuerdan. ¿Ah, sí? Bueno, qué pena. Entonces, acá le estoy diciendo, oiga, ese script va a extender o va a heredar de MonoBehavior. MonoBehavior es la clase principal que tiene Unity para trabajar con todo lo que son comportamientos. ¿Okay? Tenemos dentro del ciclo de vida de un script, tenemos varios métodos. Tenemos por defecto el método start, que es el método que se utiliza para inicializar variables. Este método start ocurre al momento de que el script es inicializado. ¿Okay? El update es un método que se ejecuta frame a frame. En pocas palabras, el update es un ciclo repetitivo infinito que se ejecuta siempre y cuando el nivel de juego esté funcionando. Cuando el nivel se detiene, pues el update no va a ejecutarse más. Antes del start, en el ciclo de vida, tenemos el método que es el await. Entonces, el await ocurre al momento que el script es instanciado. O sea, primero va el await, luego va el start, luego va el update. Tenemos otro método que se utiliza en Unity, y eso ustedes lo deben tener en cuenta, que es el fix update. El fix update lo vamos a utilizar siempre y cuando nosotros necesitemos interactuar con las físicas. ¿Ok? Por ejemplo, si queremos agregar fuerza, si queremos agregar velocidad a los objetos a través del Digiboy, todo eso lo debemos hacer del fix update. Si lo hacemos desde el update, corremos el riesgo de que la tasa de frames puede sufrir una caída, porque el que está optimizado para ejecutar y trabajar con las físicas es el fix update. El update normalmente se utiliza para detectar toda la actividad que ocurre durante la ejecución del nivel de juego. Cuando hablamos de cualquier actividad, estamos hablando que el usuario pulsó el teclado, que de pronto activó los joysticks, etc. ¿Listo? Bien. Para que este señor funcione y sea un comportamiento dentro de nuestros GameObjects, ¿qué debo hacer? Voy a darle guardar. Es importante que guardemos siempre porque va a ocurrir de que ustedes sus necesitos se les va a olvidar guardar y arrastran el script y me dicen, profe, pero a mí ya no me sirve. Ya guardo. Ay, no. O sea, si ustedes no guardan, el script no les va a funcionar. ¿Listo? Entonces, ¿cómo le asigno el script, en este caso, a este cubito? Pues simplemente le doy clic sostenido y se lo puedo arrastrar y suelto. Y si reviso acá, aquí ya me aparece el script como un componente. Cuando yo arrastro el script a un GameObject, ya ese script queda totalmente funcional. ¿Okay? Bien.
tenemos el primer método, on collision enter. Adivinen para qué sirve. Para detectar, para detectar en qué momento un objeto colisiona con otro. Él tiene un parámetro acá donde me va a mostrar la información del objeto con el cual colisionó. Unity tiene un elemento que es el debug. Debug nos va a permitir a nosotros enviar mensajes a la consola. Como cuando ustedes trabajan en JavaScript con el console.log, ¿se acuerdan? Bueno, aquí es lo mismo. Aquí es debug.log, paréntesis, y lo voy a decir acá, collision.gainObject. Esto que aparezca esa ventana. Ah, perdón, uy, Dios mío. Collision con doble L, que es la variable. ¿Le puedo cambiar el nombre? Sí. Collision va a almacenar todos los objetos con los cuales ese cubo va colisionando. ¿Okay? Collision.gainObject. El gainObject está actuando como un elemento de casteo. Es decir, está convirtiendo el objeto collision a un gainObject para poder acceder a todos sus atributos. Le digo .name y .com. Acá lo que quiero es que guarde los cambios, ejecuto esto y vemos que aquí en la consola me aparece frame 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el cubo acaba de colisionar con el plano número 1. ¿Okay? ¿Listo? Esas son las colisiones. Nada difícil, nada complejo. ¿Existen otras formas de colisión? Sí. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir acá, así me funciona esto. Esto es de C# propiamente. Yo puedo decirle string.format es ok, perfecto, para que sea funcionar. Estoy tocando pero esto está indicando que es una plantilla de tipo literal, que quiere decir que en este parámetro se va a reemplazar un valor. En este caso, ¿qué valor quiero reemplazar? Coma, el nombre de la colisión. Acá está. Voy a guardar que se llama listo. Entonces, al momento de que yo ejecute esto, acá debería, pues, estoy tocando al plano 1. Esas llavecitas funcionan como argumentos, como parámetros dentro de un string literal. ¿Ustedes han trabajado TypeScript? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes vieron TypeScript conmigo? Cuando vieron TypeScript conmigo, si se acuerdan, en TypeScript hay algo que se llaman los templates literales. Que uno utiliza el símbolo del backtip, que es la comilla invertida, ¿se acuerda que? Bueno, entonces, eso pasa lo mismo acá. Por ejemplo, en este momento, simplemente estoy tocando el objeto. Pero si quisiera evaluar
Voy a decirle aquí, void on collision state. ¿Qué quiere decir esto? Que está o sigue dentro de la colisión. A ver si sirve. Ay, no, no sirve. Sí, me tocó descargar una de Linux, en el Visual Studio, y una 1.22. Sigo tocando y el objeto. Y se van a dar cuenta del comportamiento. Fíjense que acá hay muchas impresiones. Si yo le digo colapso, acá él me detectó 16 veces la colisión. O sea, en pocas palabras, podemos decir que el evento se cansó de decirme que está tocando, porque fui que lo repitió 16 veces. ¿Ok? De esa manera yo sí puedo verificar qué objetos están tocando a el cubo. ¿Qué puedo hacer con eso? Muchísimas cosas. Por ejemplo, yo puedo tener ese cubo que todo lo que toque lo destruya. Entonces yo puedo recoger información de los objetos con los que él está interactuando y los destruya. Ajá, ok. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir acá de esta forma, mire, destroy, le voy a decir collision punto getObject, voy a decirle 5.0f. Entonces, ¿qué va a esperar él? Va a decir, oiga, destruyalo después de 5 segundos. Cuando pasen los 5 segundos, este objeto que el cubo tocó debería destruirse. Vamos a mirar si sucede esto. Lo único es que el cubo pues pasará derecho después, sí. Y se cayó el cubito. Pero eso lo produce el colisionado, ¿ok? Okay. Sí, claro. Hágalo. ¿Cómo hacer que se rompa, pero solamente el área que tocó, no el plano entero? Lo que pasa es que en ese caso, tú hay que traer desde Blender o desde Unity, fragmentar el plano. ¿Para qué? Para que quede por pedacitos y poder decirle, rompa este pedazo. Rompete. Sí, porque así mágicamente, pues a no ser que uno haga un cálculo procedural de la malla y recolecte información de los vértices y las aristas que está tocando. Pero si ya es puro cálculo gráfico. Hasta la próxima. Sí, No se ve el planeta. sí, que caiga el plano entero o divídalo, cualquiera de las dos. Sí. Eso sería bueno para una tarea. Logré hacer Entonces, se lo colocamos a los de la clase. Doble slash es comentario. ¿Ok? Igualito que Java. a final de semestre no va a salir. Es. Tenemos rebate.
Tenemos otro método, que es el método on collision exit. ¿Viene para qué es? Para cuando termine la colisión. ¿Ok? Entonces, control V. No sé, sorry. Listo. Pero en este momento, si yo ejecuto, pues no me va nunca a imprimir esto, porque el cubo siempre va a estar sobre el objeto. Hagamos que el cubo. Pero bueno, sí. Hagamos que el cubo rebote, pues hagamos que el cubo rebote. Yo creo que todos queríamos saber. Todos querían saber cómo rebota el cubo. Pues, yo puedo tener acá, voy a crear aquí una carpeta de materiales, pero entonces de física. Hay unos valores que se llaman coeficientes de materiales. Eso es importante que lo sepan ustedes. ¿Cuál es el más facilito de entender? Sí. ¿Sí se acuerdan de algo? Eso no me sirve. Sí, es que por aquí hay unas tablitas que le entregan a uno, pero es que estos materiales, aquí este puede ser aluminio, no, pero ese no es. Vamos a ver si acá no está esta. Esta es estática y dinámica, dependiendo de cómo quiera que interactúe con los elementos. Si yo quiero rozar acero con teflón y así sucesivamente. Por ejemplo, caucho con cemento. ¿Sí? Entonces, aquí podemos consultar todos los coeficientes que nosotros queramos. Entonces, por ejemplo, yo puedo ir por acá, así crear material físico. Entonces, no sé, coeficientes de rozamiento de, no sé, voy a ponerle la goma. A ver si nos muestra algo diferente. Caucho sobre cemento, 1,08. Entonces yo puedo decirle acá, el estático, ¿cuánto era? Entonces el estático es 1 y el dinámico 0,8. Voy a hacer lo siguiente, voy a ir al cubo y le asigno el material al Boss Collider. Entonces, clic sostenido y lo agrego acá. Si vengo acá y doy play, ¿qué pago con el rebote? Aquí hay algo que dice rebote. ¿Okay? Entonces voy a ponerle 5. Uy, ¿qué pasó? Creo que solamente se fue de una hacia abajo. ¿Cierto? ¿Por qué? Depende de estos elementos. Entonces, si yo le doy acá, Bien, y si yo le digo, venga, deme el valor máximo de la fricción,
Uy, cayó, se sintió un poquitín, ¿no? ¿Y cómo sé que sintió un poquitín? Mire, salí de la colisión. Porque llegó, cayó, rebotó un poquito, lo vio. Y estamos sumando. Entonces, si yo le digo bounce máximo, ok, ¿sí? Yo puedo tener muchos valores acá, incluso, claro, reacciona con la altura. Pero yo podría llegar, vamos a buscar una unidad de medida, vamos a ponerle acá, multiply, tensión dinámica y estática, multiplicado la fricción, vamos a ponerle 0.5. Ay, ¿qué pasó con esto? Vamos acá. ¿Listo? Entonces, aquí tenemos reacciones físicas. En este caso, ustedes dirán, ¿será que yo puedo generar un rebote continuo? Sí, yo puedo generar un rebote continuo, pero eso va a depender de las configuraciones que definamos acá. Entonces, esto acá porque me está soportando. Ahora, vamos a mirar en qué momento podemos hacer interactivo nuestro player controller con este señor. Porque yo puedo hacer que al momento que el jugador toque este cubo, se destruya el cubo, ¿cierto? Como si estuviera recogiendo ítems dentro del nivel de juego. Aquí sí cambia un poquito porque nosotros tenemos dentro de nuestra cápsula, tenemos un elemento que se llama Character Controller. Y el Character Controller es el que me va a permitir detectar esa física. ¿Okay? Para esto, aquí tengo algo. Hemos tenido el destino con el objetivo, no toca ropa y Se cae. Por aquí tengo un montón de cosas. ¿Dónde estás? Acá. Resulta que para el, el controlador, o sea, para el personaje, para que él me detecte las cosas, yo tengo que programar sobre el On Controller Collider Kit. Vamos a hacerlo. Entonces, minimizar esto. Y voy a construir otro script. Clic derecho, crear, folder, tocar. Se lo voy a colocar al Capsular Player. ¿Okay?
ponérselo por acá. ¿Cómo se lo puedo agregar? Clic sostenido, lo arrastro y lo pongo. Dice, no puede ser movido. Ok. Aquí no me pasó con este señor. Ahí está bien. Ok. Si nos sale el mismo error, ya sé por qué puede ser. Resulta que esto es un prefabricado. Prefabricado es algo que está encapsulado dentro del motor. Entonces, para poder agregar ese script, yo tengo que abrir el prefabricado. Entonces, le digo aquí, abrir prefabricado. Y ya que automáticamente puedo venir y decirle, venga, aquí está. Es que no puedo seleccionar la cápsula, porque es que necesito tener en cuenta el character controller, y ese lo tiene el principal. Acá, le puedo decir atrás. Yo tengo este. Lo que pasa es que la cápsula aquí tiene un collider, pero a mí me interesa es el character controller. Ok, vamos a comprobarlo con el character controller, que es el que me va a ayudar a detectar en qué momento está colisionando, porque con él es el que estoy haciendo saltos, movimientos y demás. Doble clic. Character kit. Está. ¿Listo? Le voy a decir acá debug kit punto game object punto guardar los cambios y vamos a mirar si logramos algo. Miren, entonces ahí estoy pasando por el plano 3. Vamos a mirar si encuentro algo. Me paso por el 2. Y acá dice QV1, pero dice Q. Significa que está tocando el cubito. Ya el personaje está detectando el cubito. Okay. ¿Qué puedo hacer con esto? Ya puedo decirle que entonces haga un destroy. Le digo destroy. Pero ¿qué sucede acá? Que todo lo que toque lo va a destruir. Entonces, tengo que evitar que eso suceda. ¿Ok? Entonces, en el juego, yo tengo algo que se llaman las etiquetas, los tags. ¿Se acuerdan que los mencionamos la clase pasada? Las etiquetas son elementos que me van a permitir organizar o agrupar objetos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que este objeto sea identificado como un elemento que va a ser recolectado por el personaje, ¿qué tengo que hacer? Entonces vengo aquí a las etiquetas y le voy a decir quiero agregar un tag. Entonces le doy aquí en el más. Por ejemplo, le digo yo que eso es comida. Que el cubo va a representar la comida. Ok, perfecto. No hay ningún problema. Entonces vengo para acá y le digo que el cubo va a ser comida. Ok. Entonces en el script
Le voy a preguntar, oiga, ¿cómo? ¿Cómo que no? Ya les digo, ¿qué punto GainObject punto tag punto equals, y acá le digo comida? O sea, si es esto, le digo destruya el objeto. Guardo los cambios y vengo para acá. Para crear el tag, simplemente selecciona el objeto o cualquier GainObject y acá está la opción de etiquetas de tags. Y acá le doy a agregar tag y acá me aparece y le doy en el más. En este caso, cuando le dé play, pues ese señal va a seguir sobre el plano, no lo va a destruir, porque los planos no tienen la etiqueta del tag, de la comida, pero si vengo acá, lo destruye, ¿ok? Porque el cubito sí tiene la opción de la comida, ¿ok? De la etiqueta. Yo lo pensé en instalación, pero no hemos hecho, ¿no? He llegado acá, Entonces, nosotros estamos en ¿dónde es que es? 2023. Ese enlace que les acabo de compartir es el enlace del Notion, que es el blog donde yo tengo un montón de código que posiblemente vamos a utilizar. ¿Okay? Aquí tenemos varias cosas que vamos a ver en clase. Si las quieren ir cacharreando, explorando, háganlo. ¿Okay? Hay un montón de cosas, de scripts ahí. A veces, por ejemplo, aquí hay algo aquí con los chicos hicimos un controlador de tercera persona, sin necesidad de utilizar el de Unity, lo podemos hacer. Ahí está medio toda la programación, ¿ve? Un sistema singleton, acá está todo el código. Aquí un sistema de pooling. Aquí viene inteligencia artificial. Cuando veamos ya. Aquí se vamos a ver así, una estadística. No, aquí sí vamos a ver cómo se toman decisiones acá dentro del juego. Bueno. Sí, porque el otro se dice que no va a aplicar con sin saber Python. Sin saber Python. Bueno, Entonces, pónganle cuidado. Resulta que aquí aprendimos algo interesante, pero resulta que yo les voy a dejar un trabajo. Y ese trabajo va a ser de un nivel más alto. Pero Conste que yo no dije nada. les voy a explicar una parte de cómo poderlo resolver. ¿Okay? Nosotros tenemos en Unity las interfaces de usuario. ¿Okay? Lo que voy a hacer es que a medida que yo voy recogiendo cubos, voy contando la cantidad de cubos que voy recogiendo y los voy colocando en la interfaz de usuario para que él sepa que hay recogido. ¿Ok? Para esto, voy a importar las fruticas, ¿se acuerdan? Ustedes tienen por ahí el paquete de fruticas. Creo que es free. Creo que sí. Estas. Mire, por ahí los compañeros tienen el paquete de tools.
Mira que lo pasen que lo solucionamos en la USB. O si quieres se los comparto en el Teams. Tengo que traerla todas las clases. ¿Qué es lo que hay? Son un paquete, como el de las frutas que nos mandaron. Miren, aquí en archivos del grupo, ¿cuál es de las fruticas? Mírenlo, ahí está. ¿Cómo así que es obsoleto? ¿Qué es lo de frutas? Pero es un warning. El warning pequeño de abajo. Ah, no, ese warning no le pare bolas. Eso es lo que cógelo como personalizado. ¿Recuerdas lo que hicimos para cortarle las cosas? Acá exactamente. Mire, les voy a dejar el first person acá en los archivos de Teams para que lo dejemos ahí. De pronto el compañero si le queda la USB, no le echemos la culpa. No le echemos la culpa de que por culpa de él. Entonces, yo voy a decirle importante. Entonces, recordemos que esto es Fraps. Están los materiales de Unilit, Universal, Lit. Esto. Sí, me pasó acá. Bueno, dale cuidado. Los prefabs, los manzanita, la super manzana, está más grande que el personaje. ¿Cómo se llama? No, los paquetes. Ah, pues, si quiere mandar los copios. Profe, no entiende lo que quiere. No entiende por qué llega esta plata. Sí. Pues si quiere comprarle, no las pasa. Rótelo, así. Aquí todo se ve. Bueno, póngale cuidado. Por lo general estos vienen sin una malla, sin un colisionador. No le van a colocar el mesh collider porque lo más seguro es que se rompa. Entonces, por ejemplo, la manzanita es reolita, entonces le ponemos el sphere collider. Entonces, salió reolita. Este también le vamos a colocar el sphere collider. Este señor le vamos a colocar el Capsular Collider. Dice, uy, pero ¿qué pasó? Parece. Entonces acá, en donde está el radio, lo pueden ustedes reducir. Fíjense que no es como tan controlable, te digo 0.02. ¿Cuántos aguacates hay? Pero uno, la altura. Creo que hay que rotar. Es que ahí es donde está el punto. Fíjense que acá, este señor, ¿sabe cuál es el problema? Que este señor está en Está como grande. 90 grados. Bueno, es que este aguacate está. Está como. Yo no sé, bueno.
Mire, lo que pasa es que acá voy a decirle quitar esto, voy a decirle aplicar. Ya no hay aguacate. No, sí, sí hay aguacate, pero está un señor aguacate. Pues yo puedo seleccionar esto, puedo seleccionar esto. Ey, ¿cómo que el aguacate está obsoleto? Decirle uno, uno y uno, listo. Se pasó. Y aquí ya queda acá. Si doy cero, ahora sí, se durmió. Pero así te cae. Y fíjense que cuando lo normalicé, fíjense que ya puedo controlar más la colisión. ¿Sí? Acá, miren, ¿listo? Bueno, acá vamos a ponerle rotación, qué sé yo, vamos a ponerlo por Porque acá. no es importar los materiales de las frutillas. Mire, acá yo puedo en este elemento, en el modelo principal, puedo decirle, venga, 0.5 y él en teoría debería reducirlos todos. Sí, yo puedo controlar el tamaño desde la principal, para no estar haciéndolo uno a uno, porque qué jartero usted se imagina uno a uno, pues. Acá creo que se quedó un poquito grande. Ahí. Ese es el área de colisión, sí señor. Ah, venga. Pongámosle la esfera, ¿sí o no? Sí, pongámosle la esfera. A ver qué más tenemos. La cápsula 2D. Ah, no, pongámosle el box. No, es más fácil, vean. ¿Sí o no? Nos vemos encerrados ahí. Ahí está. Si yo quiero modificar la colisión, mire acá, activo, y puedo reducirla. Ay, Dios. Puedo reducirla de estos punticos. Puedo reducir lo que yo quiera. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo puedo también reducir acá un poquitín. Así. Bueno, listo. Ya tenemos esto. Este tiene ya la esfera. ¿Dónde está esa esfera? Yo la veo como, es como muy pequeña, ¿era? Sí, estaba muy chiquis. Lo mismo acá. Listo. Bien. Ahora, mucho cuidado con lo que vamos a hacer acá. Para poder trabajar con una UI, siempre es aconsejable pasarnos al modo 2D, una vista 2D. Entonces aquí tenemos el toggle de 2D. Simplemente le doy clic y listo. ¿Listo? Ahí está. Voy a darle clic derecho al panel de jerarquía y acá le voy a decir UI y aquí aparece una opción que dice Canvas. Si le doy doble clic aquí aparece el Canvas. Este es un área que nos va a permitir trabajar todo lo que es interfaz de usuario. Ahora, ojo con lo siguiente. Cuando ustedes trabajen con un Canvas, siempre modifiquen el aspecto libre y coloquen un aspecto, por ejemplo, 16:9, que es como el estándar, ¿no? Porque si ustedes lo dejan libre, esa vaina cuando ustedes le cambien la resolución, una de dos, se les va a ver muy chiquitico o se les va a crecer. ¿Listo? Bueno, perfecto. Aquí tenemos el Canvas. ¿Qué cosas tenemos que tener en cuenta del Canvas? Ojo que esto es importante y eso puede salir por ahí en un quiz. Primero,
El modo de renderizado. El modo de renderizado tiene tres opciones. El primero, Screen Space Overlay, significa que el canvas va a quedar fijo sobre la pantalla, es decir, sobre la cámara. Screen Space Camera es muy utilizado sobre todo cuando uno está desarrollando con VR, que si usted mueve la cabeza quiere que la interfaz se mueva con la cámara. Entonces se usa bastante en VR. Y supongo que para los shooters en primera persona deberían usar. Pues realmente me parece como incómodo, porque usted cada vez que se mueve, la interfaz se va a mover. Si usted sube, la interfaz se va a subir. Digamos que para juegos, lo normal es el overlay. Y el workspace se utiliza para colocar la interfaz a los sujetos. Por ejemplo, el juego LOL, que los personajes tienen un nivel de vida, cabeza. Entonces eso lo hacen con un canvas ubicado en cada personaje. ¿Okay? Ese es el workspace. El sort order es el orden, ¿cierto? Eso es como cuando uno trabaja en Photoshop que tiene las capas y usted tiene una capa encima de la otra. Entonces el sort order es para especificar el orden de esas capas. ¿Okay? El modo de escalado, tenemos tres opciones. Realmente a mí me ha gustado utilizar siempre esta que dice que se escale con respecto al tamaño, ¿sí? Donde yo le especifico acá una resolución base, entonces aquí uno le puede decir 1080 por la típica, creo que 720. Sería 1980 por 1280, bueno, 1280, 1280. Acá me dice el match, donde 0 significa que el canvas se va a ajustar únicamente a lo ancho de la resolución cuando cambie. 1 se va a ajustar únicamente a lo alto. Si yo quiero que se ajuste tanto a lo ancho como a lo alto, 0.5. Lo digo acá, 0.5. El Graphic Raycaster se utiliza para que la cámara pueda detectar los eventos de los elementos del canvas, los botones, las listas desplegables, si yo hago clic sobre una caja de texto para escribir, para que queden activos. Si yo le borro ese componente, los objetos van a quedar como si fueran imágenes sin ninguna interactividad. ¿Okay? Ahora, clic derecho y vengo para UI y voy a incorporar este elemento que dice Text Mesh Pro y les debe aparecer esta ventanita. Ahí lo que les está diciendo es que por favor importe ese paquete que es esencial. Dios quiera que ese paquete importe bien, porque son las etiquetas. De pronto a los de versión antigua les puede servir, no sé esta versión, ya me estoy dudando, digamos que importe. Acá yo le puedo decir importe ejemplos y estas, si quiero, si no, cierro esto. Y aquí ya tengo la etiqueta, mírenla acá. ¿Okay? ¿Cuál es la ventaja de utilizar este tipo de etiquetas? Que esta etiqueta es vectorial, no es rasterizada, ¿ok? Entonces la resolución no se nos va a perder. Aquí tenemos opciones variadas, el vertex color, si le quiero cambiar el color, que si la quiero centrada, pues puedo centrar. En la parte inferior, si le quiero una línea, pues la activo el outliner.
Le puedo colocar un color cualquiera, ¿cierto? Acá le puedo decir, venga, quiero un borde, no sé. Que si la quiero subrayada. Bueno, y puedo agregar otros atributos que ahorita no me van a afectar. Ahora, ¿puedo cambiar el tamaño? Sí, puedo cambiar el tamaño que quiera. Puedo ponerle 50. Noten ustedes que acá se sale el área, ¿no? Si yo quiero modificar el área, ¿se acuerdan que habían unas herramientas que yo les dije que era únicamente para 2D? Entonces aquí está que es Perfect Tool. Yo la puedo mover y la escalo. Ahora, notemos que aquí tenemos este puntico. No sé si lo alcanzan a detallar allá, creo que no. Esto se llama, aquí lo saco para que ahí sí ya lo ven. Esto es el anchor, el punto de anclaje. El anchor se utiliza para posicionar el elemento en una determinada área del canvas. ¿Qué quiere decir? Que si yo coloco el anchor acá, este label se va a ajustar o se va a renderizar teniendo en cuenta esta posición. ¿Ok? Entonces voy a mover este señor para acá. ¿Cómo lo hago? Aquí en la parte superior nos aparece una opción de los puntos de anclaje. Fíjense lo que va a suceder cuando oprimo aquí unas teclas. Si yo oprimo Shift y le doy clic, se mueve el punto de anclaje. Si yo quiero mover el punto de anclaje y quiero mover el texto, oprimo Shift Alt. Tengo presionado y le doy clic y él automáticamente lo va a mover. ¿Ok? Lo va a mover. Esto lo va a cambiar el color. ¿Qué sucede? Cuando yo ejecute esto, pues aquí voy a tener el texto. ¿Sí? Voy a tener el textico ahí. Ahora, quedan 9 minutos. Quedan 9 minutos. Ahora, pónganle cuidado. Yo tengo un script, ¿cierto? Por acá, que se llama tocar. Acá. ¿Listo? Resulta que es... Uy, la mesa. Es de muy buena práctica tener unos objetos claves dentro del nivel de juego. Y uno de esos objetos claves se crea con un objeto vacío y le vamos a colocar UA Manager, que es el que me va a permitir controlar los comportamientos con la interfaz de usuario. ¿Ok? Entonces, adivinen qué, vamos a crear un script de ese señor.